no parecen venir con salida. Las viejas ilusiones que intoxican tus días. Todavía quedan restos de esas líneas de clonazepam que esnifaste hasta el cristal, que por tierno solo se sabe culpar. Ordenen el tema, que necesito un norte para andar. Ordenen la cosa, que aunque sea peligrosa queda mucho por sanar. Ordenen el tema, que necesito un norte para andar. Ordenen la cosa, que aunque sea peligrosa queda mucho por sanar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo les va, Juani, Feli? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Acá estamos, Espectacular. muy Hola, bien. amigos. ¿Cómo andan? Bien, como se puede. Como se puede, En la bueno. Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Bienvenidos, esto es Orden el Tema, otro día más, otro programa más. Yo tenía una editorial muy divertida para arrancar, muy arriba, pero Los tiempos son tiranos. son muy complejos los tiempos. sí, claro. No, la Argentina es muy tirana. Y ¿viste? sí, la Argentina es muy tirana. Es complicada. Hoy arrancamos bastante puntual Bastante puntual. porque tenemos una edición muy especial de Orden en el Tema. Tenemos un programa particular hoy. Un programa muy particular. ¿Qué tenemos Como hoy? un avant premiere se llama. Es ¿Cómo un avant se- premiere. ¿A vos que hablas en inglés? ¿Cómo Un se avant dice? premiere. Avant No me premiere. sale, no me Bueno, expongas pero te así. sale bien, te sale bien. Hoy tenemos un estreno. Es un estreno de una peli documental. Una que son- serie documental. Una serie documental que el director es nuestro amigo Santiago Giorgetta, que estuvo Invitado. en el programa Amigo anterior. de Orden sí. el Tema. Amigo que tiró algunos resultados que tuvieron más o menos... Cerca. Más o menos también, tampoco vamos a decir que fue lo más acertado, pero estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo y- bien. Sí, bueno, pero convengamos que lo que pasó después, la realidad fue otra cosa. Se ganó por mucho más todavía. Porque Desde el de lo que último decía. programa que tuvimos, que nos encontramos acá, que yo no estuve, de hecho. Es verdad. Ya Te que extrañamos un montón. Bueno, estaba en las toninas. Que yo estaba en las Toninas. Te extrañamos, Sí. Juan. Pasaron muchas cosas como siempre, porque esto va a ser un programa una vez por mes. Es como que Temazo. cada vez que nos volvemos a ver hay que hacer como un resumido de contexto De este delirio. Un nacional. punteadito. Che, para que les cuento lo de la película. Ah, bueno, dale, porque dale. me disperso Nos yo. fuimos, Ustedes nos fuimos. ubíquenme, ustedes saben cómo es. Ayúdalo porque... Sí, me disperso. Trabajo así. Esto O es sea, así. hoy tenemos un programa tenemos particular. Un programa particular porque nos sumamos a la red federal de... Al estreno federal Al estreno federal de- de Cuando acecha la crueldad, que es esta peli documental, miniserie. No sé muy bien cómo es la categoría, pero pues son 4 capítulos que narran un poco la crueldad vivida, la crueldad de este gobierno que tenemos, vivida en carne propia por distintos actores que son de alguna manera los más golpeados. El primero es una jubilada, después un trabajador textil, después Y hoy se está docentes universitarios. sí. estrenando en más de 200 centros culturales, espacios de todo el país. Todo el país. Y por supuesto, el Sputnik no iba a ser... No nos íbamos a quedar no nos atrás. íbamos a quedar no afuera. nos íbamos a quedar Entonces atrás. dijimos, bueno, armemos algo con nuestro gran programa Orden el Tema y Claro. hagamos algo en conjunto. Tal Así que la idea de hoy es, como siempre, charlar un ratito. Vamos a tener invitado, invitada también. Pero encontrarnos y aprovechar para ver esa serie documental que, como decía Feli, narra un poco, bueno, lo que se están viviendo estos primeros 2 años de gobierno de Milei y lo que estamos viviendo en este momento también social, complejo. Yo tenía una editorial preparada, muy pensada en la política, en esa lógica. Hablaste recién de las elecciones, que fue, no sé si toda una sorpresa, pero quizás nos sorprendió para bien en algún Sí, sentido. Yo creo que de alguna manera hay un pueblo que está respondiendo después de estos 2 años de un gobierno que ejerce tanta crueldad, que está respondiendo, que respondió en la provincia de Buenos Aires en las urnas, pero que también está respondiendo en la calle. Hoy vamos a tener también, después del estreno del programa, a 2 invitades para estar conversando también sobre
esta temática de la salud, la universidad, que van a estar acompañándonos Martina Novoa. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de la UNLP de la Facultad de Medicina, y Elian Chali, que bueno, ya está acá acompañándonos, también se suma al estreno del docu, que es residente del Hospital Nacional Posadas. Dos representaciones muy importantes para seguir esta discusión que se está dando en este contexto de total ataque a sectores que históricamente no han sido tan atacados, digo, por la política, si bien podemos hablar de financiamientos que se han dado en otros momentos. Sucedieron, claro. Que Sí, han sí. sucedido, digo, la lucha de los jubilados es algo que también se da históricamente, de las universidades también, pero nunca como se está dando en este contexto en el gobierno de Javier Milei. Así que nada, eso Sí, hacia el final parecía en algún del momento programa. que la discusión sobre la educación pública y la salud pública Eran cosas que parecía estaban un estar poco más saldadas. con muchas problemáticas, con un montón de cuestiones, pero parecía estar un poco más saldada en la Argentina. Hoy definitivamente no tanto. Yo creo No. que el programa de hoy nos trae... La producción hoy nos cagó un poco a pedos, porque dice... Nuestra Hoy, espec- Hoy es sábado. Hoy es sábado. hoy es sábado. Un sábado espectacular. No, hoy es jueves, pero si estás viendo esto, seguramente sea sábado. Sí. Bueno, es raro. Si lo porque estás que viendo, están de tu- viendo acá si lo no estás viendo es de tu casa. sábado. Bueno, porque, claro, esperá, porque estamos claro. como siempre en el Sputnik Bar, Sí. que podés venir a tomar una Acompañarnos. birra, que Sí, podés venir sí. a compartir, que podés venir a ser parte de este programa y de un montón de actividades que suceden acá. Pero vamos a salir, es un programa que se va a grabar y que vamos a salir el sábado para que después también lo puedan ver en sus casas. Así que estamos a doble tempo. Hoy jueves con nuestras amigas que están acá en el bar. Y el sábado lo va a ver mucha gente también vía la internet. Por la internet. Sí. la Por la internet. internet, la Bueno, famosa pero internet. lo que quería decir es que me parece que el programa de hoy nos encuentra con la necesidad de volver a rediscutir, porque ya hemos discutido muchísimo, sobre algunas cuestiones que necesitamos que sean transversales, que sean saldadas en términos sociales, políticos, históricos, para realmente poder generar digo, que ese proyecto de país o eso con lo que soñamos sea posible. Digo, no hay forma de que tengamos un mejor sistema de salud, de que tengamos buenos salarios para los docentes, para las universidades, de que los jubilados no tengan que sufrir todas estas cosas que están padeciendo, y puedo nombrar un montón de identidades que hoy están siendo violentadas, si no hablamos también de violencias que son estructurales y que dan pie a esas otras, como por ejemplo, hoy, bueno, acá tenemos el pañuelo, la violencia de género, que es, veníamos con una agenda más en términos políticos, económicos, decisiones que viene tomando el gobierno a partir de la derrota que tuvo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, y la actualidad, el contexto nos obliga a darle un giro a esta mesa y a poder hablar también de lo que, un poco marca la agenda, que es este triple femicidio del cual nos enteramos ayer, de Brenda, Lara y Morena, estas tres jóvenes de La Matanza que aparecieron muertas en Varela. Así que como que también nos pareció que teníamos que hablar un poco de Ordena todo la esto. agenda un poco, sí, claro. Sí, Sí. también esto yo insisto, decía, bueno, tenía escrito una editorial que no hice porque me parece que la apertura del programa obligaba a hacernos cargo de la realidad, que obviamente no solo supera la ficción, sino que para mí hace rato viene superando a la política, ¿no? Que la política a veces viene por un carril y la realidad parecería que viene por otro. Y no me quiero pelear con la idea de la política, digamos. Claramente nosotros no somos streamers, no somos periodistas, somos militantes, así lo sentimos. Hablo por los tres porque nos conozco. Pero digo, y claro que una elección es recontra importante, claro que ganar una elección en la provincia de Buenos Aires es recontra importante.
claro que lo que está pasando en términos políticos, institucionales, bien concretos, es, digamos, es un avance de la crueldad, es un avance de la vulnerabilidad de los derechos, porque en términos de violencia de género o de la problemática que viven las mujeres y las diversidades, cerrar el Ministerio de la Mujer, cerrar el INADI, financiar un montón de políticas, nos dejan varios escalones atrás. Pero yo también vengo pensando en esto, en la realidad, en lo que nos pasa a nosotros, en cuál es la necesidad. Hace un rato hablábamos también de otras cosas que tienen otra escala, ¿no? Un triple femicidio tiene una escala, pero hay otras cosas que vienen pasando en los últimos días que también nos pusieron las discusiones, ¿no? No sé si vieron los dos no sé si es una publicidad o una cosa Sí. que armó la Shell, donde hay... Sí. No sé si se puede decir chiste, pero hacen como un chiste No lo de dos entendí. playeros No lo entendí. metiendo a una piba en una bolsa y subiéndola en una camioneta, como diciendo, bueno, este hinchapelota no nos va a molestar más, ¿viste? Sí, no lo entendí. Bueno. Sí, y se viene, o sea, digo, las últimas semanas hubo como ahí un par de varias cosas, no las últimas semanas. El mes pasado, sin ir más lejos, creo que fue, Male Pichot se sentó con Jagroski y mencionó este término de la camaradería peñana. Y como que yo siento que hay ahí como unas exponentes dentro del feminismo que siempre nos tildan de locas, siempre se las tilda de exageradas, siempre es como que no tiene sentido, es banal lo que estamos diciendo y parece tener algún tipo de relevancia cuando aparecen, por ejemplo, 3 pibas asesinadas, torturadas brutalmente, que me parece que el punto de hoy, a mí, digo, como mujer, no me parece que hoy la discusión que me gustaría tener con ustedes y con quienes nos estén viendo tenga que ver con los pormenores de un caso de femicidio que lamentablemente en nuestro país es moneda corriente, que cada 36 horas matan a una piba. Está bien el 36, ¿no? ¿Estoy bien en el dato? Bien. Digo, me parece como llamativa la forma en la que las semana pasada se hablaba de el pelado Cordera con Pepe Rosenblatt. Para muchos, y yo estoy bastante segura de que muchos de los varones que están cerca mío, no todos, no la mayoría, pero para muchos era una exageración decir, che, ¿te parece? Bueno, ya pasó mucho tiempo. Incluso asumo que para el propio Pepe Rosenblatt habrá sido un poco una exageración porque le pareció oportuno invitar a una personalidad tal que dijo barbaridades, pero que no solo dijo, sino que seguramente se comportó durante años y años de esa manera, abusándose de su situación de poder, y que además ni siquiera pidió una disculpa sincera, sino que lo que dijo fue que decir que las pibas necesitaban ser violadas lo dijo en un contexto en el que quizás no daba. Pienso, todas esas cosas se dan, la discusión de lo de la publicidad de ayer también, se pasaron 3 pueblos, o sea, venimos como dando esas discusiones, no ahora, hace bastante tiempo. Pareció en un momento que el feminismo había pasado de moda, que el feminismo se había pasado 3 pueblos. Todos más o menos llegamos a un punto en el que nos pusimos más o menos de acuerdo en que la cultura de la cancelación quizás no era la respuesta. Y entonces lo que yo quiero traer acá, y me parece que es oportuno, es, che, bueno, joya, la cultura de la cancelación no es la respuesta. Bueno, ¿cuáles van a empezar a ser nuestras respuestas colectivas? Digo, no nosotras. Esto, porque tampoco quiero monopolizar la palabra como mujer en este tema. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta para empezar a encontrar otras alternativas? Porque la respuesta de decir, como varón, no me interpela porque no me violan, porque cuando salgo a la calle no tengo miedo, porque no tengo miedo de que me maten, porque no sufro ese tipo de violencias, te la tomo. Ahora, yo tampoco, y lo hablábamos hoy, puedo decir que como mujer me interpela la situación de las 3 pibas que ayer aparecieron asesinadas, porque lamentablemente esas 3 pibas viven en un contexto social, económico, cultural y cosas que tampoco tienen tanto que ver conmigo como mujer. Claro. Y aún así yo me puedo poner en ese lugar y puedo darme cuenta de que eso está mal.
digo, desde nuestro sector, desde nuestro territorio, desde nuestro espacio de militancia, de trabajo, ¿cuáles son las prácticas que sí podemos empezar a tener para que las pibas no nos sentamos todo el tiempo violentadas? Porque no es necesario que nos maten, que haya algo tan amarillita y tan brutal para que nosotros nos pongamos acá a hablar del tema, y que hace 2 días había gente diciendo, che, no, se pasaron, che, están re exagerando, uy, otra vez las feministas. Sino es como que la discusión se queda en, bueno, hablemos de femicidios, y me parece que la discusión tiene que calar un poco más profundo. No sé si estoy como llegando. No, yo un poco me pasa algo que lo veníamos hablando antes, que tiene que ver con que creo que es una sociedad bastante que está rotísima, enteramente rota. Y creo que yo personalmente, digo, a veces hago mucho agua y creo que puedo desandar en algún proceso propio y demás, pero creo que, y me parece que está bueno, y agarro lo que decís vos, que para mí el desafío es ver cómo de todas esas violencias de las que somos parte todos los días, cómo de alguna manera hacemos un ejercicio colectivo de eso. Cómo colectivizamos esa problemática y cómo de alguna manera empezamos a buscar algunas, era la palabra que veíamos si era herramienta, pero para de alguna manera trabajar un problema que es real y que es estructural. Yo digo, a mí, a Felipe me interpela, creo que la sociedad es parte del problema. Creo que sí. la sociedad está rota. Sí. Y creo que hay que buscar modos, ámbitos colectivos. Yo no creo que, si bien puede interpelar a cada una de las personas, creo que hay que buscarle la vuelta a que sea una interpelación colectiva a esto. Sí, me parece que lo primero que hay que generar son espacios de discusión. Quizás nosotros tenemos que lo intentamos traer, por eso insisto con lo que decía antes, la necesidad o lo que nos surgía como urgente, como prioridad, era poder poner este tema arriba de la mesa. Habíamos pensado otras cosas para este programa. Y yo insisto con esto porque me parece que hay otros momentos donde parece que hay temáticas que, esto es claramente más urgente. Entonces la agenda se impone y nosotros hablamos de esa agenda. Y este tema muchas veces parece un poco más relegado en las agendas generales. Total. Me parece que también hay una necesidad de bajarnos un poco a la vulnerabilidad de la discusión también, a saber que hay cosas que no entendemos, a saber que hay respuestas que no tenemos. Creo que está vinculado a lo que plantean los dos, un poco a esto que vos decís. Roto. Sí, yo creo que hay algo para arreglar. Creo que la palabra roto es algo que se viene usando mucho y yo comparto, pero no por su literalidad, sino por esta cosa de pensar el nivel de violencia en el que estamos viviendo, de un montón de situaciones que nos pasan alrededor, pero me parece que también hay que empezar a asumir en un montón de espacios, que puede ser este programa como todos los espacios que habitamos a diario, que hay cosas que tenemos que resolver y que no todas sabemos cómo resolverlas. No. Y mostrarnos vulnerables y bajarnos un poco de eso y dejar de tirar postas y dejar de asumir que, yo te vengo a explicar cómo son las cosas. Me parece que es un primer paso. Yo creo que ahí las masculinidades de los varones tenemos una responsabilidad muy grande, porque también en esto vos, Feli, que venís diciendo, yo no sé bien cuáles son las herramientas, de dónde pararnos, y hoy charlábamos mucho y nosotros militamos ya, tenemos un recorrido, somos jóvenes, somos muy jóvenes, pero tenemos ya un recorrido militante en distintos lugares, con distintas personas y demás, y a mí lo que me pasa es que veo que las compañeras con las que transité distintos ámbitos me vienen tirando de la oreja, pero no a mí en lo personal, sino a mí en términos políticos y a mi entorno y a los compañeros y demás, nos vienen diciendo, discutamos esto, hermano. Pero también reproducimos lógica de pito. Sí, recontra. Todos los días, cada momento. Acá lo estamos haciendo posiblemente. Hay cosas concretas. Ser. Yo hoy les ponía ejemplo. ¿Puedo poner el ejemplo que traje? Ojo, ponía ejemplo. Hoy con el tema del triple femicidio, Facu me propone a mí, amiga, estuvimos hablando con Feli de que por ahí estaba bueno que en vez de hacer yo la editorial, arranques vos el programa, porque es una cuestión que por ahí estaría bueno que vos le puedas poner vos. Y yo le dije como, de una, pero
pienso varias cosas. No, o sea, no me parece primero. Pienso varias ¿Por qué? cosas. No. Porque no puede ser. La primera es que no. Primero es, ¿por qué para hablar de algo que es, como vos decís, estructural, que nos tendría que doler a todos, tiene que aparecer la voz de la mujer ahí, eso, como protagonista? Digo, ¿y por qué no aparece la necesidad de plantear, che, ¿no te parece que hoy estaría bueno arrancar el programa vos cuando hablamos de otras temáticas? ¿Por qué el único momento donde cobra relevancia lo que tenemos para decir es cuando matan a 3 pibas, cuando hay una temática con la que ustedes quizás se sienten un poco más incómodos? Y yo lo que vengo, o sea, mi propuesta es trascender esa incomodidad y también empezar, no individualmente, porque si hay algo que para mí el feminismo tiene es una forma de construcción, que es entre nosotras. Lamentablemente, o sea, estaría bueno que sea como más con digo, esto no quiero hacerlo binario, pero hay unas generalidades que se dan que sí tiene que ver con las mujeres, las disidencias y el varón más constituido como el varón. Cuanto más se parece al modelo para armar de varón heterosexual cis, más construye una imagen de poder y más sostiene el poder en esos términos. Sí. Entonces digo, formas simples, digo, en mis espacios de trabajo, hay una frase que es muy común que es todos tenemos un jefe, ¿no? Ahora, ¿todos tenemos una jefa? Me lo pregunto. No, por lo general no es tan común. Tuvimos una jefa, o tenemos, hay una jefa. ¿Dónde está Cristina ahora? Presa. Entonces, empecemos a desarmar cómo construimos nuestros espacios políticos, cómo se dan las lógicas en nuestros espacios de trabajo, y si cuando aparece la demanda de una mujer por tomando decisiones, no es una demanda que nosotras mismas tenemos que estar pidiendo. Quiero ver cuántos espacios se construyen de varones hablando entre ellos y diciendo, che, ¿no te parece que acá estaría mejor que esta responsabilidad la tuviera una compañera? No, claro. Bueno, no, claro. entonces, hay cosas que están a simple vista, que las sabemos, y hay otras cosas que también la política mira para otro costado, como por ejemplo mujeres que tienen que ver a sus violadores o a sus hombres que las hicieron pasar situaciones de violencia en un escenario, asumiendo roles de conducción, teniendo... Entonces digo, hay cosas que están y que se pueden hacer y que no es necesario que tengamos que todos sensibilizarnos y sobredramatizarnos porque pasó algo terrible como este triple femicidio para ponernos a poner estas cosas sobre la mesa. Y yo hoy lo que te decía cuando Feli me decía, por ahí siento que no sé cuáles son las herramientas, siento que a veces sí sabemos y nos hacemos un poco los boludos y es más fácil esperar a que venga una compañera a corregirnos o a decirnos, che, esto que estás haciendo no. Y fíjate que lo que pasa, sí, pues, una cosa más y ya más, no, no quiero tampoco, dale. Pero digo, muchas veces, nosotras lo hablamos mucho con las chicas, los varones, en esta construcción de varón que decía recién, tienen unos entornos, tienen unos espacios. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol. El espacio del fútbol, el fulbito. Y ahí, bueno, si mi compañero es un tarado con su compañera, si es un desagradable, si hace un chiste, pasa porque lo estamos compartiendo en un entorno de fútbol, ¿no es cierto? Y si te devuelve bien la pelotita es... Entonces, como mujeres, creo que, bueno, veo ahí compañeras, hemos tenido que encontrar las formas de empezar a contenernos entre nosotras, a tener esos espacios entre nosotras, pero creo que ustedes tienen que dejar de hacerse los desentendidos del tema. Tiene que haber ya podemos trascender a la cultura de la cancelación. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, me parece que es hora de empezar a pasar a una cultura de transversalizar ciertas demandas que vienen del feminismo, pero que tienen que ver con mayores condiciones de equidad, de igualdad, de respeto, y que después se vinculan con otras desigualdades que también, no es casual que hoy vamos a hablar de sectores de salud donde las tareas de cuidado, donde, las jubiladas seguramente sean las que más afectadas están en ese estrato de personas que la está pasando mal, que son los jubilados. Seguro que las jubiladas tienen un montón de otras violencias que les recaen sobre sus cuerpos y sobre sus vivencias. Entonces, bueno, nada, ese era un poco como mi... No, para mí está... Yo agarro algunas de las cosas que
que tiraste, Juan, y también creo, voy a insistir con esto, creo que lo primero que hay que hacer es dialogar, bajarse del cancherismo. Creo que la vulnerabilidad le disputa al tirapostismo. Creo que vivimos en una era de tirar postas, de estar seguro de lo que decimos, y me parece que, insisto con lo que decía antes, nosotros como militantes tenemos que dar discusiones y asumir que no tenemos claro que los procesos son colectivos y que la realidad se transforma digamos, en la chiquita y en la grande, y en las discusiones grandes y en el poder. Digo, nosotros no estamos ajenos a eso y es la discusión que queremos dar. Pero también creo que una de las cuestiones, vos hablaste de incomodarse, me parece que los feminismos desde el minuto uno siempre invitaron a eso, a incomodarnos, a entender las cuestiones de lo personal y lo político, a subirnos a esas discusiones y a replantear nuestra actividad diaria, nuestras prácticas, nuestros vínculos de pareja, nuestros vínculos de amistad, nuestros vínculos familiares, laborales y demás. Lo otro que también pienso, que creo que hay algo claro, que hacia afuera a veces es difícil, pero que es una discusión muy necesaria, que es que son cosas que no nacen de un repollo, ¿no? Que un triple femicidio como el que pasó ayer o el que no sabemos cuándo pasó ni siquiera, pero digo, no nace de un repollo. Nace de una sociedad con determinadas características, que construye determinadas características, que avala determinados chistes, que avala determinadas frases, que construye de esa manera los vínculos sociales, como venías diciendo vos, y me parece que ahí hay una clave, siempre. Y con como decías recién, ¿cuál era el dato de pobreza? 31.6, creo. Sí, del primer semestre. Del primer semestre en Argentina, digo, con un grado de exclusión, de marginalidad que tiene una gran porción de nuestra sociedad argentina, donde para unas pibas de 15 y 20 años, la prostitución es una salida posible. Es una opción. ¿Sí? Es una opción. Poner el cuerpo a una situación que es claramente, digo, hoy hablábamos también en la oficina de eso, como de, bueno, no es un debate abolicionista o no abolicionista. Es decir, una piba de 15 años que está ejerciendo la prostitución no está eligiendo que esa es su fuente de trabajo, que eso es lo que quiere hacer con su cuerpo. Hay una cuestión de base de no acceso a un montón de otras posibilidades donde esa es una de las pocas posibilidades que tenés. Es estructural. Y después de eso, ¿qué te queda? ¿Cuál sería la otra opción? Para ganar plata, para tener trabajo. En una Argentina que no te da hoy por hoy muchas otras posibilidades. No, y yo, perdón, otro de los puntos que también pensaba, y esto lo digo, si se quiere, más como militante, como peronista, digo, yo estoy convencido de que es la era también del feminismo, y eso está pasando, y nosotros nos podemos hacer más o menos los boludos, pero hace 20 años que cuando nosotros, que somos peronistas, ¿no? Sí, claro. Peronistas, sí, perfecto. Bien, estoy bien encaminado. Cranacho. Bienvenido. Nos traen. Nos trajeron unos peronachos. Nos trajeron unos peronachos, es espectacular, Un no los aplauso, probé todavía. Al momento, Mirá, al momento. nos traen unos peronachos en vivo. ¿Sabés que no los probé todavía, Nico? Los voy a probar en vivo a los peronachos. ¿Lo puedo abrir como jope? Los podés abrir. Lo que... ¿Te puedo dar un peronacho como jope? A ver, no, espera que estoy tratando de decir algo serio, la puta madre. Perdón. Voy a decir lo último serio y voy a probar los peronachos después. Me parece que ahí hay algo que asumir. Que en este momento hay una discusión que nos vienen dando interna hace tiempo, que nos vienen exigiendo. Y nosotros somos peronistas, creemos en los movimientos, creemos en que la salida es colectiva, como lo decía vos. Bueno, hermano. Queremos más peronachos y menos peromachos. Sí, claro. Pero me parece que el humor de Juanita, más peronacho, menos peronacho. Me parece que hay que hacerse cargo de esta discusión y hay que hacerse cargo mañana. Toma, ¿querés un peronacho? Voy a probar un peronacho. ¿Peronacho auspicia este momento? Peronacho sí, cerró, pero no puso un sopelín. Peronacho cerró, creo. A ver si la producción puede hablar con Peronacho para que nos auspicie. No, pero ya cerró. Hablando de Perón, antes de ir ya, vamos a ir a ver el documental. Tienen gusto a peronismo esto. No, tienen gusto a choripán. Tienen gusto a choripán, que es claro. el gusto del peronismo. Ahora lo voy a probar. A ver, ¿podés mostrar los peronachos? ¿No? Los peronachos. Un poquito más, me dicen. Los peronachos nos traen.
Bueno, mientras tanto aprovecho para avisar a quienes nos están acompañando hoy, que nos van a estar viendo, nos están viendo del otro lado. Sí, nos está viendo. Es medio como un vórtice interesante Nosotros del tiempo jugamos con y el espacio. tiempo, Bueno. con el espacio. Estamos... No, que el Tangible. próximo programa, próximo Orden el Tema, es también acá, como siempre, en Sputnik Bar. ¿Cuándo? Y es el 17 de octubre. Ya que somos peronachos, no somos Claro, peronachos, los invitamos a todos a celebrar el Día de la Lealtad. ¿Podemos conseguir cajas de peronachos? Podemos para ese conseguir día? cajas de peronacho para comerlos con gusto a choripán. Che, yo, Vamos a estar haciendo cositas, va a haber arte, bandas. Yo quiero traer un juego. Va a haber Vos un tenés un juego, juego. ya Sí, lo está sí, preparando ahí sí. Feli, así que ya queda hecha la invitación. Bueno, yo celebro la discusión que tuvimos y que seguiremos teniendo. Me parece que, nada, que también, así como decía que estas discusiones y mostrarnos vulnerables y asumir que no sabemos y construir de manera colectiva es discutirle al individualismo, al tirapostismo, al que se sienta acá y dice, no, la cosa es así, yo te vengo a explicar. Me parece que hay que seguir en esto, hay que profundizar y también me parece que está bien darlas enojados, apasionados, porque creemos en eso, porque hacerse también cargo. estamos... Y hacerse cargo, seguro, seguro. Hacerse cargo. Y calentarnos y me Total. parece que hay algo que está bueno. Total. Vamos a hacer algo. Así Sí. bajamos nosotros también. Nos tomamos una birra con los peronachos, porque el gusto a choripán hay que Sí. acompañarlo. Hoy ya les contamos que tenemos una propuesta distinta. Vamos a ver esta serie documental. Cuando acecha la crueldad, Cuando de acecha la Santi crueldad. Giorgetta. Así que nosotros nos vamos a retirar, nos vamos a sentar con nuestro amado público. A quien nos debemos. A quien nos debemos ¿A quién nos primero de debemos? todo, a ver esta serie. Y después de la serie vamos a volver un ratito para seguir conversando. ¿Les parece, Juani, Feli? Sí. Estamos para la producción, tengo el ok para ir una pequeña pausa para acomodar acá toda la técnica. Y sigue llegando gente que le damos la bienvenida. Los saludamos. Buena. Qué alegría que sigue llegando gente al Sputnik. Vamos a arrancar con Cuando se echa la crueldad. Y nos encontramos Y nos un vemos en ratito. Y nos ratito. encontramos de vuelta en un ratito, ¿les parece? Sí. Bueno, volvimos con Orden en el Tema. ¿Cómo andan? Acá estamos con una mesa más nutrida de la que estábamos recién. Bienvenidos, bienvenidas. Le vamos a contar primero a la gente qué fue lo que hicimos, porque si no va a ser medio raro. Hoy Sí. que es sábado. No, hoy que es sábado, no, hoy es jueves, hubo gente que siguió llegando. Y hoy que es jueves, arrancamos hace un ratito el programa, charlamos algunas cosas bastante divertidas, interesantes, que van a poder ver el sábado, ahora virtualmente, vía la internet, esta cosa que inventaron hace un tiempito. Y vimos una serie documental que la terminamos de ver recién, que es Cuando se echa la crueldad. Que nos dejó complejo, ¿no? Es como difícil está para volver salir a después romper un par de eso, cosas. sí, sí, ¿Sensaciones? Sensaciones, estamos movilizados, pero la verdad es que está buenísima y siempre quise decir esto, cuando van a ver que nosotros subimos, hay un link ahí y lo van a poder ver. Cuando termina este programa se enganchan ese link y pueden ver los 4 capítulos de Cuando se echa la crueldad, serie que Santiago estuvo Giorgetta. trabajando nuestro amigo Santiago Giorgetta, la verdad. Nada, que un poco muestra el momento que estamos viviendo, el momento de crueldad, de deshumanización. Algunas de las muchas identidades que son todos Sí. los días violentadas por este gobierno nacional que estamos padeciendo todos, me parece, de alguna manera. Y algunas historias para ponerle nombre y apellido también, ¿no? Porque a veces recién charlábamos un poco de, bueno, nos venimos sumando, antes hablamos de, bueno, somos militantes, ¿no? Y venimos acompañando las luchas, esto que se viene diciendo, esto de unir las luchas, y a veces uno no termina de conocer la realidad de los compañeros o compañeras que están en una universidad, en una fábrica, de una jubilada. Acá tenemos un actor estrella, actor no, porque fue todo real, nada de actuación. Ahora sí voy a presentar a Elian, que lo pudieron ver en el documental que está con nosotros, que es residente del Hospital Posadas. Y también está con nosotros Martina Novoa, que es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de acá de La Plata. Así que oficialmente les doy la bienvenida y les voy a pedir un aplauso muy grande para ellos dos. Martina,
Elian, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Pudieron disfrutar, entre muchas comillas, del documental? Y entre comillas, no había mucho que disfrutar, la verdad, pero sí, nada, siempre está bueno poder recopilar y, como decías vos, unir todas estas luchas y volver a plasmar esto y movilizarse para seguir encontrando motivos para seguir luchando también. Una sensación compartida, creo, ¿no? La de querer, recién algunos decíamos volarnos la cabeza con lo que vimos, pero bueno, también es el tomar conciencia y me parece que lo más importante también este documental se estuvo transmitiendo en muchas partes del país, con muchas organizaciones de la universidad de la cual yo vengo, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Mis compañeros que participé en la universidad de más joven, igual que vos, y ahí se organizaron a partir de este documental y están ahí conversando, discutiendo, debatiendo, ¿no? Eso me parece lo más importante de poder resaltar. Bueno, le mandamos un saludo a la gente. Ahí tenés que hacer vos la tarea al revés, porque ellos vieron el documental pero no vieron orden en el tema, así que después les mandás el link, le decís, compañeros, compañeras, yo estuve en un programa y no se pierdan este programón. No se pierdan este programón, así nos ven también los compañeros en Córdoba. Che, arranco un poco también preguntando cómo fue la experiencia para vos también de poder contar algo desde lo personal, desde la carne propia, pero también esto que relatamos, bueno, haciendo relato de una historia que no es solamente la tuya, sino de vos en el Posada debes tener un montón de compañeros y compañeras que viven lo mismo que vos, que no solamente les cuesta llegar a fin de mes, sino que ven un deterioro tremendo de un hospital con la historia, digamos, un hospital nacional que atiende tanta demanda. ¿Cómo fue para vos participar de este documental? ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo lo viste? Primero que estaba muy dormido, era 100% mucha real. guardia. Quedó bastante claro que no real, dormís mucho. Mucha guardia, el tipo tiene mucha guardia y estaba dormido. No, creo que era, bueno, cuando se planteó la propuesta de poder transmitir una parte, también desde mi lugar de tener un grado de participación en un proceso organizativo dentro del hospital muy activo, y no solo en el hospital, sino con todos los residentes que dependemos del Ministerio de Salud de la Nación, que fuimos los principales dentro de todo el sistema de residencia, el Sistema Nacional de Residencias. Fuimos como los principales agredidos, producto de que nuestro salario se vio enormemente deteriorado, y principalmente porque además somos quienes trabajamos en hospitales que dependen directamente del ministerio y efectivamente el ajuste que está llevando adelante se siente todo el tiempo. En el hospital creo que la situación dramática se comparte con los otros compañeros de residencia, compañeros incluso que han tomado licencias. Por lo menos puedo contar entre 6 o 7 compañeros con licencia psiquiátrica en el hospital. Realmente llegan a un grado de saturación y también de lo que me parece más importante resaltar, porque bueno, quizá nosotros recién estamos iniciando, bueno, se puede poner en cuestión, pero profesionales de 20 años de antigüedad en el hospital que ganan 200.000 pesos más de lo que ganamos nosotros, y que tienen que estar en la primera línea. Por ejemplo, cuando yo contaba la historia del servicio de paliativos del hospital, el momento en el cual nos quedamos sin morfina, y yo me compartí una conversación con una de las médicas del servicio, el llanto hasta las lágrimas, la verdad que es una situación que... Cómo sostenerla en el cotidiano, ¿no? Trabajando, sí, cobrando tan poco, y además teniendo que estar atravesando esa situación tan dolorosa también. Claro, con una historia real, digamos, ¿no? Porque para mí veíamos el documental y pensaba en esto que vos planteás, de lo económico, que no llegamos a fin de mes, pero también, digo, en este caso, como en un montón de casos, veíamos también la fábrica, que decían, bueno, uno también labura no solamente por la guita, sino porque uno le pone el cuerpo, porque uno está convencido de lo que hace, porque ser médico, ser residente de un hospital nacional, bueno, implica
o salvarle la vida o por lo menos acompañar en este tipo de casos que vos traés lo de los cuidados paliativos, digo, acompañar a una persona que está sufriente, que está pasándola mal y me imagino no tener las herramientas para poder acompañar a esa persona. Son historias reales, digo, son gente con nombre y apellido. Sí, en el medio el destrato. Y el destrato. El destrato. Yo mi sensación, me quedo con una sensación del documental fue que la canallada. Es un gobierno canalla. Es un gobierno de Es un cagones. gobierno canalla. Encima de Es un todo son gobierno de cagones. de Sí. canalla. Muy cínico. Escuchaba, viste, esas voces en off que, dicho sea de paso, me parece que está muy bueno el documental en términos estéticos y fotográficos. Pero me da la sensación esa de ver un gobierno canalla, hostil, y sobre todo con esto, con protagonistas muy vulnerables y muy vulnerados. Sumo una cosa, siento que, bueno, es muy difícil pensar el discurso de Javier Milei de esta propuesta de gobierno viene de la mano con un programa puramente económico que pone la centralidad en lo económico y es muy difícil pensar en que alguien hoy por hoy quiera ser médico en la Argentina porque quiere llenarse de guita, digo. Y bueno, y acá me interesa también escucharte a vos, Marti, que venís en representación de los estudiantes de estas carreras médicas, que para querer estudiar una carrera médica primero tenés que tener un grado de oficio, de pasión, de ganas de ayudar al otro, de cuidar y de vivir como esto que decís, muchas horas sin dormir, mucho esfuerzo de estudio. ¿Cómo se siente como estudiante universitaria y cómo sentís dentro del entorno universitario no sé, bajarle el precio también de alguna manera a lo que ustedes están eligiendo como futuro? Sí, yo creo que lisa y llanamente, así como lo decías vos, es constantemente el bastardeo y bajarle el precio no solo a las carreras de la salud, puntualmente, bueno, lo que decía Elian, la verdad que nosotros lo vemos desde atrás, un poco vamos hacia eso y también eso genera mucha incertidumbre y mucha preocupación porque uno ve a los residentes que van a ser futuros colegas dentro de muy poquito, que la están pasando mal, que están teniendo que reclamar, que luchar constantemente por algo básico, que es un salario digno para un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo, no solo físico, sino mental, donde uno deja todo su corazón para acompañar a los demás y donde tiene una sensibilidad enorme de elegir que su profesión sea ayudar a los demás, lisa y llanamente acompañar en este proceso. Y un poco en el documental me pasaba que bueno, Eliana actuó y estuvo en representación de sus compañeros. En la parte de las universidades hablaba una compañera de la UNPAS, que encima hace algunos años fuimos también al encuentro de estudiantes de salud, nos encontramos a debatir en esa facultad, que estuvo muy interesante conocerla, porque es una facultad relativamente nueva, construida durante el gobierno de Cristina, pensada estratégicamente, como decía la compañera en el documental, para que los compañeros del conurbano lleguen a las universidades y te sentís completamente representado, más allá de que sea en otra ciudad, uno lo puede traer muy, muy claramente a la Universidad de La Plata, que es donde estudiamos nosotros, porque se vive exactamente lo mismo. Los compañeros no tienen plata para llegar a fin de mes, tienen que elegir si cargan la SUBE para venir a cursar o si comen algo en la facultad y tienen que acomodarse todas las materias para venir 1 o 2 veces a la semana, porque si tienen que venir más, por ahí tienen que abandonar las materias, compañeros volviéndose a sus ciudades, a sus provincias y sobre todo sintiendo que muchas veces el esfuerzo termina siendo en vano porque, como bien decía la compañera, no se sabe qué va a pasar y creo que la incertidumbre es lo que más jode, lo que más lastima porque uno emprende un desafío personal de ser profesional, muchas veces los primeros en una familia, y que eso a mitad de la carrera o al principio de la carrera o al fin, en el momento que sea, se ve truncado y es verdaderamente una desmotivación muy grande para toda una generación de jóvenes en general. Yo pensaba también y quizás ¿qué le pasa a los pacientes con esto? ¿Qué ves vos con los pacientes con los que te encontrás? ¿Qué te dicen al respecto? Quizás en el documental salía esto. Bueno, es un hospital nacional, es un hospital público, donde en general se va a atender quizás gente que no tiene una obra social, que no tiene una prepaga, que... los pacientes son conscientes también del esfuerzo que hacen los trabajadores, logran verlo. Me parece que el documental tiene algo rico, insisto, de poder materializar o poner un poco en imágenes el momento que estamos viviendo, pero todo el tiempo estamos discutiendo de esta sensación de, si se logra ver, si el ciudadano, digamos, entiende qué implica este recorte, en este caso en salud. ¿Vos charlás con tus pacientes?
Sí, hay muchas experiencias en la atención. La verdad que en la situación de la guardia quizá es donde más se vive en carne propia situaciones de mucho dolor y también situaciones de violencia, pero en general hay un agradecimiento hay un agradecimiento sustantivo mayoritario, ¿sí? de los pacientes reconociendo el estado de situación que estamos viviendo. Y también, obviamente, uno se encuentra con las situaciones de vulnerabilidad en donde no están pudiendo comprar los medicamentos o no estamos consiguiendo. En el hospital hoy pasa que tenemos muchos estudios complementarios que no se están realizando por falta de mantenimiento del equipamiento o porque se han roto los equipos. Claro. Y bueno, son pacientes que se siguen en el hospital, que se le da el diagnóstico en el hospital y que necesariamente tienen que ir a buscar ese estudio en otro lado. Y la situación, claramente, uno ve la situación de frustración y la situación ya de saturación de eso, de no conseguir la medicación, de tener que ir por sí mismo a... Nos pasa, por ejemplo, mucho ahora con los diagnósticos cuando hacemos un diagnóstico de algún cáncer. Hoy el servicio de oncología del hospital no está recibiendo nuevos pacientes, justamente sobre todo en el servicio de oncología, por la falta de recurso humano. Nos ha pasado de un paciente que no quería irse de la internación porque creía que su derecho era efectivamente que lo traten en el hospital, donde después de un mes le habían podido llegar a hacer el diagnóstico. Y sin embargo, la única respuesta que el hospital tenía para darle era: tenés que ir a buscar un oncólogo en algún lado. Sí, anda a ver dónde lo conseguimos. Porque ni siquiera incluso hay un sistema en donde uno pueda dirigir a esa persona hacia algún servicio de oncología. Imagínese un paciente que tiene un diagnóstico reciente de un tumor y que el hospital que le dio el diagnóstico, que lo está cuidando, los médicos que estamos ahí después de 20 días de pasada la urgencia, en donde se le pudo llegar a dar ese diagnóstico, le responde: no, tenés que irte del hospital y tenés que irte a buscar por sí solo. Se te cae. Claro. ¿Cómo lo resolvés? Tremendo, claro. Fíjate, básicamente. Sí, es un poco lo que decís vos también, ¿no? Canallada, digamos. Sí, Esto, crueldad, deshumanización. Creo que el denominador común es la crueldad, obviamente el nombre lo dice. Pensaba un poco que este programa se armó con Fede, no sé, estaba por ahí, que nos decía, nos agarró todos a nosotros tres en la plaza y veíamos cómo lo enhebrábamos en el marco de la presentación del documental. Y creo que lo de la plaza fue un hecho que estuvo bueno, que demuestra de alguna manera algo de organización, de lucha, que me parece que fue como una victoria. Me preguntaba ahí, vos Marti, que sos parte de una orgánica y que son muchas las orgánicas de las que participamos del campo nacional y popular, me pregunto, bueno, ¿cómo, y de los distintos actores, cómo unimos la lucha? Que me parece que es como la... La querés como subir un poquito porque viene todo muy abajo. No, che, esto es un garrón. Bueno, Pará. esto es un quilombo. pero después tenemos invitados la estrella. gente la está pasando para el orto. Bueno, alguna respuesta tenemos que dar. No, yo creo que lo más importante, hemos tenido como varios momentos, y de hecho también en el documental se menciona como distintos momentos de la reciente lucha de la universidad pública, con las distintas marchas federales que hemos tenido, ahora la semana pasada la última que tuvimos, el 17, y yo creo que lo más importante es no dejar de contar y no dejar de explicar la situación que está atravesando la universidad, porque el gobierno con distintos parches a la situación intenta desviar la atención hacia otras problemáticas o nos distrae en las redes sociales peleándose con artistas, peleándose con otros actores de la política y de la cultura también, como para desviar la atención del plan sistemático que se viene haciendo, porque más allá creo que de la crueldad o del plan económico, también hay un plan político y social de romper los lazos entre las personas y que la gente deje de participar, que vaya una vez y después diga, bueno, esto no sirve o esto no, ¿para qué voy a seguir yendo a una movilización, a caminar un montón de cuadras, a morirme de calor si después
este tipo va a hacer lo que se le cante y vamos y reclamamos por una ley y la veta. Bueno, en esos momentos son en los cuales no hay que bajar los brazos y no hay que aflojar, y hay que seguir explicando que la situación de la universidad no mejoró y que un aumento solo para los gastos de funcionamiento no da respuesta a lo que verdaderamente es el problema, que es el salario de los docentes, de los no docentes y también lo estructural, digamos. El pie que diste... Pase gol. ¿Eh? Pase gol fue. No, que me parece muy importante, algo que lo vengo repitiendo todo el tiempo, que frente a un momento tan hostil, pese a estar en un momento tan hostil, y particularmente en un ámbito como el nuestro, donde lo que hay que pensar es cómo organizar, cómo problematizar a profesionales de la salud, pero principalmente a médicos, algo que presenta una enorme dificultad. Realmente estamos en un momento propicio para poder avanzar en ese sentido. Y eso creo que sí, sin lugar a dudas, es algo positivo que podemos resaltar. Es el optimismo de la voluntad. Claro, el caldo cultivo está. Pasa que Total, yo creo sí. que este gobierno, quizás es muy optimista mi postura en este contexto. ¡Qué con todo suerte! Vamos, no, sí, sí. vamos, Juan. Pero yo Posturas creo optimistas. Dale que yo está estoy- logrando articular cosas que la política no venía pudiendo que estaban bastante desarticuladas, que tienen que ver con esto de Sí. organizar luchas, de encontrarnos a todos como con algunos sentidos comunes, con algunas banderas a las que no queremos que nos ataquen, digo. En el capítulo de universidad la compañera decía, hay compañeros o compañeras que nunca habían Que ido a nunca una fueron marcha. a una movilización. Para mí ahí hay algo, ¿no? Y hay algo que el pueblo está logrando, que para mí se vio el otro día en la última movilización, que bueno, ahora otra vez lo tiraron te van bailando, viste, con esto de, bueno, ahora díganos de dónde sacamos estos recursos, pero que tiene que ver con que el pueblo finalmente pudo hacer que la política responda a lo que el pueblo necesita. O sea, algo que está pasando, que es esto que vos decís, organizar a los médicos. La salud siempre fue como algo que, si bien podía funcionar mejor o peor, era un bastión de, bueno, en Argentina tenemos salud pública, la salud pública en Argentina es buena, la gente viene a formarse a la universidad pública en Argentina porque tenemos buenas universidades, tenemos nuevas universidades buenas en el conurbano porque queremos que la gente se siga formando. Eso, de la nada, aparece este gobierno que lo quiere como frustrar. Yo creo que hay un lugar profundo donde, como argentinos, sabemos que eso está bien, o sea, y que eso lo vamos a tener que seguir defendiendo. Y para mí, eso, como que siento que estamos pudiendo encontrar, espero que podamos como poder canalizar eso bien, una organización que quizás no estaba y, por ejemplo, movilizar al sistema de salud, digo, a los trabajadores de la salud. ¿Cuándo en la historia de la Argentina fueron los profesionales de la salud los que tuvieron que salir a la calle a defender ese sistema? No, o sea, la universidad tiene una historia de lucha. Claramente que hay movimientos sanitaristas muy importantes en nuestro país, pero lo que está pasando ahora es algo bastante histórico. No, y que además, por ahí le sumo a eso que decís, que todas las veces que nos hemos encontrado en la calle en otros momentos, tanto los profesionales de salud como los estudiantes, fue siempre en pos de buscar mejoras para la universidad o mejoras para los profesionales de cualquiera sea el ámbito. Creo que está tan baja la vara que hoy en día tenemos que salir para pedir que aumenten los salarios o que no cierren la universidad. Es como que retrocedimos un montón y de todas maneras igual coincido con que lo único que genera esperanza de esto es que tanta gente ponga en común y demuestre saliendo a movilizarse que hay cosas con las que no se jode. Y creo que con la salud y con la educación y con el trabajo no se jode y quedó demostrado, pero bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir convenciendo y yendo a buscar a los que lamentablemente por los medios de comunicación y por el mismo discurso del gobierno, le hicieron poner en duda eso, porque eran cosas que creo que no estaban en duda, y es a lo que hay que seguir apuntando. Yo, como este programa hacemos lo que queremos, en general, nosotros somos muy ordenaditos, la producción, viste, no este programa Hoy fue estamos un lío. haciendo lo que queremos y tenemos... hoy no pedí un aplauso para toda la gente que está acá en el Sputnik, así que voy a pedir un aplauso muy grande. Como tenemos dentro de la cantidad de público
De las miles de las de miles, personas millones que de están acá. personas, a un amigo también de la casa, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nos gustaría también, si tiene ganas de sumarse, de invitarlo a pasar, a Nicolás Kreplak, para también aprovechar, ¿Qué nivel? charlar un poquito. Ahí vino Nico. Nico nos trajo los peronachos. Sí, sí. Nico nos trajo los peronachos Era él. en el principio del programa. Mamá, era él. Así que ya que estamos, aprovechamos y lo sumamos a la mesa. Nico, ¿cómo andás? andan? ¿Cómo estás? Buenas. Bien, muy bien. ¿Viste el documental? ¿Qué te pareció? Buenísimo. Está bueno. Sí. Duro, ¿no? Como Es la duro. realidad. Pero no, está bueno que se está discutiendo en muchos lugares al mismo tiempo. Me parece que. A mí, una cosa que pienso de estos tipos que cuando van de Milei y todo el gobierno es que son unos intrépidos aventureros. ¿no? Que Unos se mandan, ¿no? Sí, se mandan y dicen, inventamos la historia, somos el mejor gobierno de la historia, ¿viste? Y por ahí alguno lo mira y dice, che, es verdad, el mejor ministro de Economía de la historia, el mejor jefe de gabinete de la historia. Y a los 4 minutos te das cuenta que son un no perdimos nada de apoyo y se comen una paliza, digamos, ¿no? Y las calles. La verdad que por ahí, si uno no está muy atento y anda con la moral medio baja, capaz que te... Bueno, además el sufrimiento que te generan en lo económico, Sí, claro. en lo social, y que yo te puede bajar un poco la moral. Pero me parece que si uno no está advertido de eso y no la pelea, Sí, te pueden convencer. ellos tienen un armado de relato. Es Que- trucho, bastante. trucho, pero que bueno, que tienen su formato, digamos, tienen su medio. Pero Además, empieza a ser agua. Empieza, Sí, no, se no, agua empieza a por caer a todos pedazos. porque la realidad supera la ficción. Eso, digamos, nos lo enseñó. ¿Quién decía eso? TNT decía. Digo, la realidad supera la ficción. Entonces, lo vimos en el documental, que son historias reales de gente como nosotros que se levanta a la mañana para ir a laburar. Y bueno, lo supera todo ese relato. Por eso también tiene para mí mucho valor esta serie documental, porque pone cualquiera que lo pueda ver, que quizás no conoce lo que pasa en una universidad o lo que pasa en el Posadas, dice, bueno, efectivamente no la están pasando muy bien, que digamos, ¿no? Como el relato de eso empieza a ser agua. Y también en esto veníamos charlando recién, Nico, de esta cuestión más de, bueno, cómo estas luchas que se unen, cómo estas cuestiones que venimos discutiendo se ven canalizadas también en la política, cómo llega a la política, si se quiere, que, o sea, a veces parece todavía tener, más allá de que en la provincia de Buenos Aires hubo un cachetazo muy grande para Milei, todavía está en discusión, bueno, ¿qué le oponemos a esto? ¿Con qué le Mirá, ganamos esto? Yo creo que hay una construcción que para mí es más relato que realidad. O sea, yo soy peronista y el peronismo tiene una profunda base territorial. Digamos, los trabajadores, los centros culturales, las bibliotecas populares, los clubes de barrio. No es que el dirigente peronista sale de una burbuja, lo trajo a la embajada, lo puso en un helicóptero. Y esa idea de la casta, ¿no? Los políticos son una casta. ¿Qué sé yo? Digamos, yo los que conozco que son políticos son compañeros y compañeras que primero fueron estudiantes y militaban en la universidad, o militaban en una fábrica, o militaban en un barrio. Entonces, no es que no conocen lo que está pasando. Entonces, en verdad, yo tampoco creo que le tenga que llegar tanto a la política, porque todo lo que estamos en la política, en verdad, somos parte de esto. Nuestros amigos son los que están re complicados bueno, yo tengo 40 y pico, soy un poco más grande que ustedes. Quizás estoy un poco más... Ya pasé un puente, me pasó en el 2001, a mí esto. Muchos amigos míos se fueron del país en ese momento. Y ahora hay muchos pibes que tienen 20 y pico, 30, de hecho, lo dice incluso En el primer Patri, capítulo, claro, sí. en el documental, que sus hijos le está pasando, se quieren ir del país. Y eso nos pasa, creo que a todos. Así que también para poner en discusión el relato ficticio, construido, de que la política es algo tan escindido de la realidad, vamos, para mí hay políticos, no son los del Campo Nacional y Popular, por algo se llama Campo Nacional y Popular. Nosotros conocemos un poco lo que está pasando, caminamos por la calle, vamos a comprar las cosas al almacén, vivimos de lo que laburamos, si no laburamos no vivimos. Entonces me parece que todo esto es una construcción bastante mentirosa, se va a caer. El asunto no es que se va a caer, el asunto es que nos distrajeron en el medio. Claro. No, pues yo no sé si ustedes están en tema de esto, pero el asuntito, el chistecito este de sacarle las retenciones al campo Es por impresionante. 2 días.
Sí, que ya significó estaba arregladísimo. Juani tiene los además. números espectaculares. Que cuatro- Hace un rato sí, nos dio pero- los pero números. cuatro- 7.000 millones de dólares era el tope al que había que llegar, o si no, hasta el 31 de octubre. Y eso se cubrió en 48 En 10 horas, donde no entraron los No, medianos. pero son 1.500 millones de mangos que se quedó gente que no vendió granos. No, no, que no. son amigos del tipo que emite un negocio entre 4 personas. Entonces, mientras nos distraen con un quilombo en la calle, en verdad hay 5 chabones, llevan 1.500 millones de mangos. Entonces me parece que además hay un tema que después quedará para discutir, porque no puede ser que vengan de vuelta los mismos tipos, te endeuden en miles de millones de mangos, se la lleven todos para afuera y después tengamos el pueblo que está durante años pagando esa deuda. Quizás ese es un poco el relato, esto de, bueno, somos distintos y ahora al final muestran cada vez más la hilacha que son iguales al PRO. Lo que vivimos con el PRO, con Caputo de ministro, es muy parecido a esto, lo que se vio en el 2001, lo que se vio en la... Digo, hay algo de... Lo cíclico, ellos creo que lograron vender de alguna manera algo que es distinto, pero repito, hacen agua la con un realidad. nivel de endeudamiento que a mí me da miedo. Me da miedo. Yo no sé quién va a pagar esta deuda. Pero para, viste en que este ahora le país. dicen distinto, antes le decían cambio. Es el mismo verso, ¿eh? Sí, claro, van Sí, cambiando. pero- Hay una diferencia igual, perdón. Hay una diferencia ver. que tiene que ver con que excepcionalmente el apoyo a los Estados Unidos, de lo que nos enteramos hace 2 días también, creo que es... Todavía no es- sabemos qué es. Bueno, pero digo, ya lo que se adelantó, hay una diferencia con el macrismo en ese sentido. Digo, para no bajar la guardia porque si no... No, pero a Macri le dieron 45.000 millones de dólares para que gane las elecciones, que igual las perdió, y se las fugaron todas. Y bueno, digo que sea lo mismo, lo que digo es que están haciendo un negocio de ellos y nosotros no estamos tan alejados de nuestro pueblo, no podemos estar alejados de nuestro pueblo. No, y no son, no es deuda que se toma para cubrir, por ejemplo, el rechazo al veto y la situación de emergencia pediátrica o la situación de emergencia en discapacidad no va al Posadas o a las o a la universidades. universidad, ¿no? Va a ir ahí, va a ir a sostener un dólar ficticio para pasar unas elecciones que ni siquiera se sabe si van a lograr ganar. Pero, Juani, es demasiada guita para bancar el Posadas. Claro. No, bueno. No es la de Posadas, la que No, se llevaron no. hoy es para el Posadas y todo el sistema de salud durante Tal cual. varios años. Que no La- hay, la de hoy. supuestamente. Claro. Son unos Una chantas, plata que no hay. canallas. Yo abro ahí, tiro un penal. Vuelvo. Táctica de la política. ¿Qué pensás que necesitamos hacer? El campo nacional y popular, ¿cómo tiene que, de alguna manera, aunar la lucha para que esto Nosotros termine? la estrategia que tenemos acá es caminar. ¿no? Caminamos mucho, andamos mucho por los territorios, vamos por todos lados. Yo voy por los hospitales, centros de salud, Axel lo hace todo el tiempo. Y escuchar mucho es una forma de... Eso es de la gestión. Después está el que... Hay una cosa que para mí es muy importante, que se gestiona siempre desde todos lados. No solo gestiona el que tiene el cargo porque le tocó gestionar. Uno puede gestionar porque tiene un club de barrio, incluso cuando no es gobierno. Siempre se gestiona. El que es militante siempre está gestionando. Un compañero en una residencia gestiona los problemas que tiene, gestiona las soluciones para sus pacientes y sus compañeros y sus compañeras. Me parece que esa gestión de cercanía, digamos, o militancia, escuchar, no hay mucho más secreto. Si hubiera secretos, si hubiera algún manual mágico, lo hubiéramos leído todos. Lo que hay que hacer es poner el cuerpo, laburar, no ser tan garca, escuchar a los compañeros, estar cerca de ellos. Me parece que no hay tanto más secreto. Y después, militar, persistencia, ser bueno con los compañeros, ayudar a que a otro le vaya mejor. Eso también es una cuestión del neoliberalismo que a veces se pone en la cabeza de todos, de preocuparse más si le va bien a otro compañero que si le va bien o mal al contrincante, al que está efectivamente representando otros intereses. Yo creo que eso es... a veces se pierde un poco el sentido o el norte en eso. Pero si seguimos bien, digamos, la cosa es... Si estos compañeros hacen un documental, se pone una discusión, esa discusión construye, sirve. Si los compañeros que están militando en un territorio, otra provincia, hacen las cosas bien y nosotros tenemos algo para aportar y ayudar, ponerlo arriba de la mesa, y con eso solo es. ¿no? Sí, sostener también al lado, me imagino que digo, tanto en la universidad como en el hospital también debe pasar. Esto de... yo pienso mucho en, además de todos los adjetivos que le dijeron, esto de que, bueno, son canallas y son inhumanos y no le ponen rostro a la crueldad que tienen. Y me imagino que, voy a volver con los compañeros, digo, esto, otros residentes como vos que están laburando, que laburan la misma cantidad de horas, vos decías, después de las
6, 8 de la noche, quedamos los residentes sosteniendo el hospital a pleno. Y me imagino que una guardia de un hospital nacional, como es el Posadas, nada, ¿qué charlan ustedes? Digo, pienso desde la intimidad, incluso desde lo personal. ¿Cómo se sostienen entre ustedes, entre los compañeros que quizás alguno vive más lejos, entre los compañeros que tienen problemas familiares, que tienen un problema de salud mismo? Bueno, yo te podría decir acá, en términos idílicos, que todo lo intentamos entre todos resolver y que lo compartimos. La realidad también, un poco pensando en la táctica que planteabas, Nico, es que también estamos en un momento de individualidad aumentada, reforzada por el estado de situación también económico en el que estamos inmersos, que hace que cada uno esté fijándose cómo llega con el mango a fin de mes, principalmente. Y sí, está en la tarea poder interpelar a los demás compañeros para que se pueda entender básicamente que la política es la salida, que la organización es necesaria. Y es un desafío enorme, me parece, plantearlo justamente en este contexto. Pero bueno, frente a la hostilidad, como decíamos recién, estábamos conversando, se da un terreno propicio para problematizar, para interpelar. Hoy a la mañana citaba a un autor que me parece muy interesante para pensar cómo incorporar a esa juventud para incorporarnos a la política, para incorporarnos a organizar, a resolver, a gestionar. Hay veces que necesitamos rupturas. En la universidad se da mucho a veces tener rupturas epistemológicas, rupturas que nos atraviesan el cuerpo por el contenido académico. Y este autor incorporaba que también lo que es necesario tener es rupturas epistemofílicas, la ruptura también de la emoción, algo que pasa por el cuerpo. Y en eso quienes estamos trabajando en el sector de la salud, un terreno tan interesante para poder pensarse, para organizar, para poder pensarse en ayudar al otro, todo el tiempo estamos atravesados por la vulnerabilidad de otros, el dolor de otros, estamos atravesados por situaciones tan adversas que nos pasan por el cuerpo. Eso también es lo que produce transformaciones profundas en cada uno de nosotros para poder incorporarnos a apostar nuestro tiempo, ese poquito tiempo que tenemos quizás en esta situación donde tenemos que laburar tantas horas. Necesitamos tener esas transformaciones, esas rupturas para poder esforzarnos aún más para aportar y para organizar, porque que no quede ninguna duda también de esto, en la situación en la que estamos es necesario esfuerzo también para llevar adelante esa tarea que planteas, esta táctica. Sí, sobre todo esto que decía Elian, en la universidad se replica, porque en realidad de la universidad después se llega a eso, entonces es como donde empieza todo este proceso, donde nos invitan a ser individualistas todo el tiempo, y ahí entra el rol y la tarea de los militantes, de las personas que por algún motivo u otro despertamos y abrimos los ojos y vemos las cosas de una manera en la cual ya no hay vuelta atrás de verlo de otra forma, y que si bien es muy lindo porque eso te invita también a querer cambiarlo, también a veces es frustrante y es desafiante porque a veces uno se desmotiva, uno no ve futuro, no ve salida, pero bueno, son las pequeñas cosas que van pasando, digamos, en el día a día, y coincido con esto de que se tiene que generar esos puntos de inflexión, esos puntos de quiebre a lo largo, al menos de nuestra perspectiva, en la formación, donde, como decía, muchas veces nos invita a ser individualistas, pero que nosotros intentamos constantemente correr el foco de eso, invitando a nuestros compañeros a involucrarse en lo que pasa en los territorios, en trabajar en la extensión, en involucrarse con lo que le pasa al de al lado, en desarrollar esa sensibilidad, porque hay tantas motivaciones y tantos intereses de una persona personalmente que lo hace elegir estudiar una carrera de la salud, que es tan diverso el público en una facultad tan grande, con tantas realidades, que lo que nosotros tenemos que lograr, o al menos en lo que trabajamos como centro de estudiantes y como militantes peronistas, es en lograr que, si lo llegamos a lograr, que todas las personas que pasen por la facultad al menos les haya cambiado la vida para bien, y que hayan cambiado la perspectiva de cómo ven la salud y de cómo abordarla. Creo que Juani decía al principio de que hoy en día nadie piensa en ser médico para llenarse de plata. De hecho, es más, hemos tenido, me acuerdo mucho que Nico vino a una charla en el aula magna de nuestra facultad y nos dice, chicos, y con ingresantes de la facultad, o sea, imagínense, pibe de 17, 18 años,
Y como si están acá para llenarse de plata, lamento decirles que no va a ser así. Y fue un baldazo de agua fría para No, muchos, seguro. Yo no dije eso. Algo así Yo fue. le dije váyanse. Bueno, Directamente. No, pero más, no más porque claro las invitó a todavía. retirarse. Pero porque sí pueden Lo llenarse endulcé yo. haciendo medicina, pero yo no Algunos los quiero médicos ahí. pueden. Claro. Yo prefiero que se vayan. Que se vayan a otro lado, que no estén acá, que no estén jodiendo. Y sí, pero Acá eso queremos se estar sigue haciendo otra viendo. cosa. Sí, Eso se obvio. sigue viendo. Que Igual era una invitación para pelear, no porque tuviera derecho a echar de ningún lado. Tenía ganas de pelear. Porque sos un provocador. No, esa charla estuvo muy buena, pero sobre todo porque intentamos hacer eso, ¿no? Que desde los primeros pasos se involucren con la realidad, invitándolos a participar de las movilizaciones, concientizando sobre el salario de los docentes y transmitiéndole, como decían recién, que vienen por todos. O sea, creo que pasa mucho esto de pensar, bueno, no me está tocando a mí o a mí todavía no me llegó, entonces hasta que a mí o no me toque mi realidad o mi bolsillo o mi carrera, no me involucro, pero es imposible no ver que el de al lado está dejando la carrera, se está volviendo a su ciudad, se está volviendo a su país, a su provincia, o está dejando de cursar y las aulas están cada vez más vacías, o los mismos docentes renuncian porque el salario es incompatible con cualquier vida, incluso siendo profesionales, o sea, es verdaderamente angustiante. Sí, yo nunca me sentí tan seguro, siento que me puedo desmayar acá y tengo Se tres sostiene, profesionales. muchos médicos, Tengo sí. 3 profesionales de la salud al lado y Te estás haciendo un laboratorio. algo, de claro, un momento a otro. Ya en cualquier momento me van a medir los glóbulos blancos, no sé qué van a hacer. Yo vieron que no soy un profesional de la salud, pero me parece que desde ese campo y en esto que traen desde la emocionalidad también, digo, hay mucho para aportar de ahí. Ustedes como profesionales de la salud, nosotros como militantes, digo, le ponemos el cuerpo porque estamos preocupados por el otro, porque queremos que ese amigo, esa amiga no se vuelva, digo, acá hablamos mucho, ¿no? De que hacemos un programa en La Plata, que es una ciudad universitaria, con mucha gente que viene específicamente a estudiar, viene a una facultad, viene a formarse, y quizás con todas estas cosas, y se tiene que volver a su pueblo, se tiene que volver a quizás hacer un laburo que no tiene ganas, quizás perder ese interés. Y me parece que ahí como militantes, yo a veces pienso, digo, bueno, qué fácil, porque esto es, decirlo también es fácil, digo, es simplemente preguntarle al de al lado cómo está, ver si está bien, en qué le puedo dar una mano. A veces es lo único que hace falta. Sí, Lo que creo decía Nico, que acompañar. recontra. Pero creo que, bueno, este gobierno de la crueldad no intenta también, en términos subjetivos, es complejo medirlo, pero intenta también desmoralizarnos, intenta también que el de al lado nos dé lo mismo, que pasemos por la calle y veamos una persona tirada y que, parezca una anécdota, o que pasen las cosas que charlamos antes esta semana, un triple femicidio y que, nos dé un poco lo mismo, ¿no? Yo, perdón que hoy estoy optimista, pero hace media hora, ¿eh? No es que estaba optimista hace mucho más tiempo. Pero vimos Hoy. el documental recién. Sí, ¿no? sí, perdón, pero hoy. Banco que estés optimista, Voy, igual, voy me a, encanta. voy a tirar de vuelta el DNI arriba de la mesa. ¿Sabes lo que era militar en los 90? No, porque estaban haciendo Claro, ya en no, ese momento. pero Mucho más complejo. No sé, pero fueron muchos años en donde esto era así, pero por muchos años. Entonces, decía, che, y esto, no sé, yo en esa época había pasado la dictadura, yo nací ahí, y después los 80, los 90, nada. Y bueno, te ibas a imaginar que iba a venir Néstor. Mira, mi Y viejo. de repente vino Néstor y nos rompió la cabeza a todos. Entonces tampoco, viste, Néstor y Cristina fueron 12 años de eso. Entonces, viste, uno ve la cosa muy pesimista, que el individualismo, y si esto es un caldo de cultivo, una buena revolución. Mi viejo me decía que en los 90, si llenaba una unidad básica, era candidato a presidente. Porque me decía, ¿sabés lo difícil que era sumar compañeros en una unidad básica en los 90? Sí, ya hemos pasado un montón. ¿Sabes lo difícil que era llenar una plaza como la del otro día? Digamos? Entonces también pasaron 12 años donde hay mucha más organización política, hay mucha más discusión política. Entonces, si bien la cosa está muy mal, no digo que no, y es muy rápido y muy salvaje, digo, guarda, porque todo esto tiene vuelta, nosotros nos volvemos a ordenar, esto de vamos a volver no es una pavada. En Argentina existe el peronismo, existe el campo nacional y popular, y también aprendemos cuando nos mandamos una cagada y hacemos una cuestión gradualista y iba a ser un chiste que no lo voy a hacer, pero que hubo en la gestión anterior, no, porque viste que le decían que Trump puso que el presidente anterior era un radical de izquierda por Alberto, y de izquierda no es.
Entonces, lo que yo digo es que después de un gobierno... El humor de Nicolás Crepla. Después de un gobierno que fue inconcluso en su desafío, me parece que también nos pone a nosotros a pensar que uno no puede ser tímido a la hora de ejercer el poder, ¿no? Y también, bueno, en la provincia no lo hacemos, ¿no? En la provincia no somos están tímidos. pasando cosas en la no provincia. somos tímidos a la hora de ejercer el Recontra. poder, nosotros ponemos las cosas en la cancha. Recontra. Pero me parece que también el desafío que hay a nivel nacional no solamente es por ganar un gobierno, sino como pueblo. Tenemos que pensar que tenemos que jugar las discusiones a fondo. No podemos tener un Estado... A mí en salud, que es por ahí el tema que más discutimos, pero no solo para la salud, no podemos seguir pensando que los hospitales públicos son para el que no tiene guita. O que la escuela pública es para el que no tiene guita. O que, no sé, una plaza es porque si el pibe no se puede pagar un club, entonces es un poco chota. No, tiene que estar buena. Eso es el peronismo, además, ¿no? Eso es lo que aprendimos de Eva. Entonces tenemos que pensar en el hospital público, de excelencia. La universidad, de excelencia. El espacio común de todos, de excelencia. Y si alguno tiene alguna cuestión de más de lo privado, qué sé yo. Y yo sumo ahí una cosa que me parece, volviendo al tema del documental, creo que algo que es interesante es ese contrapunto que hace todo el tiempo con los discursos de Milei y en especial en la temática de salud. En un momento pone como la voz de él diciendo esto de el mejor sistema de salud público es un sistema privado. Y me parece que se cae a pedazos en términos de que, bueno, lo estamos hablando, sí, la gente va al hospital público, la gente necesita del hospital público y no hay ningún privado tirándose de cabeza a resolverle esa situación de salud de esa persona porque no le sirve y la gente se va a ir, o sea, se queda afuera realmente y estamos hablando de cuestiones de vida o muerte. Me parece que ahí como que querer pegarle al Estado, querer decir que el Estado no sirve de nada, se cae a pedazos cuando uno empieza a ver que efectivamente es el Estado el que absorbe a todas esas personas que, por ejemplo, tienen una situación de salud de gravedad y encuentran en el hospital público una respuesta. Es realmente insostenible si uno lo piensa, todo lo que plantea este gobierno. Ahora, pesimismo de la inteligencia. ¿Estás pesimista o optimista? No. La postguardia. No, El tipo- digo, tienen otras herramientas ahora. Digo, son otras herramientas muy poderosas que, bueno, con los streaming, con el documental, bueno, vamos como muy de a poquito pudiendo penetrar en ese sentido común que con tanta fuerza están construyendo no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Y bueno, frente a esa realidad también estamos batallando. Digo, en los 90 no sé si existían las redes como existen ahora, penetrando tan fuertemente en la realidad diaria y cotidiana de nuestras vidas, siendo una extensión de ¿Sabes lo nuestro que era cuerpo. TN en los Perdón, 90? pero- El grupo Clarín en los 90. No, ¿sabes pero lo que era? Neusta tenía un programa de televisión Claro. con 45 puntos Claro. de rating, lo veía todo el país. Y El tipo y el resto eran de Grondona. Decía una cosa, estaban juntos. Decía una cosa y lo veía todo el mundo. Claro. Digamos, siempre hubo bichos de la técnica que servían para el imperialismo. No digo, son siempre distintos, más sofisticados. Sí, y siempre los fierros lo tuvieron ellos, pero nosotros tenemos algo que para mí es que tiene que... Primero una cuestión más que nos pasa por el cuerpo, que creo que eso es difícil de narrar, pero difícil además de que nos lo roben. Y creo que además tenemos la organización, que para mí yo creo en lo que dice Nico de esta cuestión de el campo nacional y popular, acompañar compañeros y generar organización y llenarle las calles a estos tipos. Creatividad. Y encontrarnos, me parece que, bueno, un poco es lo que tratamos de hacer de acá. Yo arranqué el programa diciendo, nosotros no somos streamers, somos militantes que nos juntamos en este lugar que tanto queremos, que es el Sputnik Bar, que invitamos, yo ya lo he dicho, si hay alguien que mira este programa y no vino nunca a tomar una cerveza al Sputnik Bar, mirá, no es un delincuente, pero pegan el palo, viejo. Hay que venir acá, compartir, charlar, encontrarse. Hoy está lleno y la verdad que lo celebramos. Pero bueno, los invitamos. La verdad que eso es lo que intentamos generar desde este espacio, un lugar de encuentro, para poder también usarlo de disparador para todas estas discusiones. Nos vamos a quedar, de hecho, un rato tomando esa cerveza que invito para seguir charlando. Hoy fue un programa muy particular. A quienes lo están viendo
vía Diferido YouTube. se dice. En En diferido. 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 A quienes lo están viendo en diferido, cuando termine este programa, se enganchan automáticamente. Va y a ser se- sábado, así que se pueden venir a tomar una birra, se tranquilamente. pueden- bueno, pero antes de tomar la birra, se miran los capítulos Claro, sí. de la serie documental que la verdad que está buenísima. Antes de despedirnos, Antes de me despedirnos. gustaría invitar a quienes están acá una vez más y a Sí. quienes nos están viendo del otro lado. ¿A dónde, el Juani? 17 de octubre. Me muero el 17 Nos volvemos de a octubre. encontrar acá en el Espectacular. Sputnik Bar, calle 48, entre 11 y 12, en la ciudad de La Plata, pleno centro, o sea, queda cerca. Si estás acá. Accesible. Sí. Accesible. Vamos a estar celebrando el Día de la Lealtad, vamos a hacer orden el tema y van a pasar muchas cosas. Así que va a estar bueno, va a estar divertido. Los invito Un día más de celebración No, ese día. sí, Vamos a los- venir con un poco más de... Vamos a tratar de otra estar, energía. de estar más optimistas, Nico, te lo prometemos. Y los invitamos a venir cuando quieran. Insisto que bueno, la idea nuestra es juntarnos, encontrarnos y poder seguir charlando. ¿Quieren compartirnos algo más para cerrar un poco? Yo nada, agradecer muchísimo la invitación. Para nosotros como estudiantes es importante que podamos participar de estos espacios y que podamos visibilizar la realidad que atravesamos. Me pone muy contenta que esté plasmado también en el documental, en esta serie documental. Como les digo, a pesar de que está contado en otra locación, la realidad es la misma y el sentimiento es el mismo. Y creo que lo que más me llevo es más motivación, obviamente, y más ganas de seguir defendiendo esto que amamos tanto, que nos brinda nuestra formación, y el día de mañana poder hacer un cambio sustancial en la gente que atraviesa la universidad, así como nos cambió a nosotros, que lo podamos seguir haciendo con los compañeros que vienen, y bueno, obviamente disponible cuando quieran para el stream. Espectacular. No, bueno, contar finalmente que los residentes estamos organizados y eso me parece que es finalmente el optimismo que podemos transmitir en base a la realidad. Por suerte ahora los residentes nacionales, junto a residentes de Cava, incluso articulando con la provincia de Buenos Aires, somos un sujeto político que tenemos voz, que se nos ha legitimado. Y que vamos en ese proceso organizativo poder seguir batallando con el convencimiento de defender el sistema de salud público. Y bueno, eso es un valor inmenso que mirando a la distancia, por ahí ahora lo puedo resaltar acá en esta mesa. Espectacular. No, yo gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, te esperamos también, Nico, para seguir charlando y a todos. Y le agradecemos un montón a la producción que Al hace equipo. que este programa Que ya tienen funcione, sueño y hambre. que tienen hambre, nos miran con las garras. Le agradecemos un montón Toda a gente. toda esta gente. 938 conté. ¿Cuánto? 938. Espectacular. 938 personas que nos están viendo en vivo en el Sputnik. Pueden pasar por esta barra hermosa que también hace un Morphy bárbaro. Y a toda la gente que nos mira en diferido, les mandamos un beso enorme. Esto es Orden el Tema. Nos vemos el 17 de octubre. Si les parece, un beso muy grande. Gracias. Te despertaste roto